Te damos gracias, Dios, en esta tarde, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, sabemos que tú eres un Dios fuerte y celoso. Un Dios que no se complace, Señor, en la desobediencia, que se complace ciertamente con aquellos que obedecen tu palabra, que obedecen tu ley, mi Dios. Queremos pedirte, Señor, y rogarte en esta tarde para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda dirigir estas palabras, Señor, que hoy traes para tu pueblo. Que pueda tu Santo Espíritu convencer el corazón de cada uno de aquellos que son tus hijos y que puedan comprender esta gran responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor. Esta responsabilidad que has puesto en cada uno de aquellos que son tus hijos, de que nuestra vida, Señor, sea puesta en tus manos, Dios. Gracias te damos, Dios. Aunque ciertamente es el Espíritu Santo el que convence el corazón del hombre, rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos traigas, Señor, a tu conocimiento. Y que todo lo que aprendamos el día de hoy, Señor, no solamente quede grabado en nuestro corazón, sino que también podamos llevarlo por obras y donde quiera que nos encontremos, Dios, podamos proclamar tu palabra, Señor. Cuántas gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares? Abran la palabra de nuestro Dios, hermanos, en este mismo pasaje de la Escritura. Y sigan con su vista, hermanos, vamos a leer el pasaje de Deuteronomio capítulo número 6, pero nada más vamos a leer ahora 3 versículos, versículo número 1 al versículo número 3. Sigan con su vista para comprender lo que dice la palabra de nuestro Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó, que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Ciertamente, hermanos, como nos estaba comentando nuestro hermano Aarón, tenemos una secuencia de predicaciones, hermanos, y estábamos predicando sobre los cánones de Dort, que es un documento muy importante que la Iglesia debe de conocer en contra de las doctrinas de Jacobo Arminio, que le hizo mucho daño a la Iglesia en muchos tiempos, hermanos, y que hasta el día de hoy todavía sigue afectando esta doctrina en las diferentes iglesias de este tiempo. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, hermanos. En todo el mes de octubre vamos a hacer 5 exposiciones, hermanos. Nosotros vamos a tener un tema general de las exposiciones de este mes. Y este tema general es precisamente Martín Lutero, el Reformador. Ese es el tema general que vamos a desarrollar en este mes de la Reforma. Y se van a desarrollar, hermanos, 5 predicaciones, pero estas predicaciones van a ir desarrollándose de una forma progresiva, hermanos. Vamos a ver cómo la Iglesia se fue desviando de una forma tremenda, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor fue preparando el camino para aquellas personas que hicieran esa reforma. Vamos a ver cómo también Martín Lutero fue celoso de la palabra de Dios y desarrolló esa reforma en el año 1517, y no solamente se quedó esa reforma en este periodo de tiempo, sino que también impactó no solamente en Alemania, sino en todos aquellos países que se encontraban alrededor de este reformador. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar el primer punto, hermanos, que es fundamental que comprendamos para poder comprender la reforma, porque muchas veces nos hablan de la reforma, pero no alcanzamos a comprender, hermanos, la magnitud de lo que implica una reforma, hermanos. El día de hoy vamos a ver este tema que es importante, principios fundamentales
de la Reforma. Y para este tema vamos a desarrollarlo en dos puntos principales que vamos a analizar y vamos a explicar. El primer punto que vamos a analizar son cuáles son las condiciones de la Iglesia hasta el periodo de la Reforma. Ese es el primero que nosotros vamos a analizar. El segundo, que también es muy importante, son cuáles son los principios fundamentales que te llevan para que tú puedas desarrollar una reforma. Bien, estos son los dos temas principales que vamos a analizar y que vamos a desarrollar. Vamos a comenzar con el primero, hermanos. ¿Cuáles son las condiciones de la Iglesia hasta la Reforma? Para poder hablar acerca de este tema debemos de conocer qué es la Iglesia. Muchas veces no alcanzamos a comprender y pensamos que la iglesia son estas 4 paredes que tenemos ahorita y eso llamamos iglesia. No, hermanos, vamos a ver cómo se desarrolló la iglesia a través de todo este periodo de tiempo. Primero, para poder hablar acerca de la iglesia en la época de 1500, debemos saber cómo se encontraba la iglesia en este tiempo. Para poder comprender cómo se encontraba la iglesia en el año 1500, debemos comprender el desarrollo histórico de la iglesia desde el principio hasta el periodo 1500. Pero para poder comprenderlo, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la iglesia primitiva. ¿Cuál es esta iglesia primitiva, hermanos? Aquella que se desarrolló después de los apóstoles, después de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ella. Y los apóstoles iniciaron esta gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver ciertamente cómo después de este periodo inició la iglesia primitiva, la primera iglesia. Pero para poder hablar acerca de esta primera iglesia primitiva, vamos a hablar primeramente acerca de las condiciones en las cuales se encontraba esta primera iglesia. Pareciera que las cosas son color de rosa, ¿no? Porque se encontraba la iglesia después de los primeros apóstoles. Ellos eran instruidos por nuestro Señor Jesucristo, pero pareciera que las condiciones eran muy favorables para la iglesia en este tiempo. Pero no, hermanos. Nos encontramos a la iglesia primitiva o a la primera iglesia en una potencia en Roma. Muchos podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver aquí Roma con todo esto? Bueno, primero vamos a hablar un poquito acerca de Roma y vamos a comprender en dónde se encontraba la iglesia primitiva. Roma, hermanos, ubíquense primeramente en el año 33, 34 después de Cristo. Roma ciertamente era un imperio. Donde quiera que se encontraba el imperio romano, conquistaba. Nada se oponía al imperio romano, hermanos. Roma dominaba políticamente, Roma gobernaba militarmente, Roma era una potencia en ese tiempo, hermanos, de tal manera que aún Roma era una potencia tan fuerte que todos los gobiernos que se encontraban alrededor o todos los imperios que se encontraban alrededor en esa época eran dominados ciertamente por el imperio romano. Pero aquí tenemos algo muy importante que sucedió en la época de los romanos, que aunque ciertamente ellos conquistaron también a los griegos, debemos de ver ciertamente que los griegos conquistaron al imperio romano. ¿Por qué? Porque los griegos impactaron en esta potencia de los romanos su pensamiento, su filosofía, sus ideologías, todo lo que el imperio griego tenía se lo implantó al imperio romano. Aunque el imperio romano era un imperio poderoso, un imperio muy grande, fue dominado precisamente por el imperio griego o por los griegos. Podemos ver esta forma de pensar de estos griegos. Los romanos lo que hicieron es implantar lo que los pensamientos griegos tenían. Por ejemplo, nosotros vimos que los griegos tienen una forma de pensar bastante helenística. Los griegos tienen una forma de pensar completamente idólatra. Nosotros nos encontramos y analizamos el pensamiento griego, como ciertamente los griegos tenían a dioses como por ejemplo a Zeus, como por ejemplo a Poseidón, y estos eran sus dioses para ellos. La forma de pensar de ellos era un pensamiento dualista, un pensamiento escolástico. Ellos no lo alcanzaban a comprender, pero el imperio romano
adquirió esta forma de pensar, de tal manera que ahora el pensamiento romano también adquirió esa forma de pensar de los griegos. Nos damos cuenta ciertamente cómo ahora también los griegos eran un pueblo completamente idólatra, un pueblo en el cual estos romanos adquirieron esta misma ideología. Se convirtieron en idólatras este pueblo romano, de tal manera que también ellos, así como los griegos adoraban a Zeus, adoraban a Poseidón, etcétera, todos esos dioses de la mitología griega, también los romanos adoraban a Diana, adoraban a Artemisa, etcétera. También tenían una gran cantidad de dioses, había una gran cantidad de dioses en el Imperio Romano, de tal manera que nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios, que aún Pablo se dio cuenta que el Imperio Romano era un pueblo idólatra y que adoraba dioses extraños. Se dio cuenta el apóstol Pablo de que Roma era una potencia pero idólatra. Ciertamente, si nosotros vamos a lo que dice Francis Schaeffer dice que lo que adoraba el Imperio Romano era ciertamente que adoraba a los hombres, mas nunca adoraban a Dios porque ni siquiera conocían a Dios. Dice Francis Schaeffer que lo que hacían es que adoraban a hombres amplificados, personas que tenían poderes finitos. A fin de cuentas, lo que estaba adorando el Imperio Romano era al hombre mismo, de tal manera que aún en esa época el emperador romano era considerado como un dios, hermano. El emperador era considerado como divino, de tal manera que todo el Imperio Romano deberían de adorar al emperador. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que también en el Imperio Romano había mucha injusticia, hermanos. ¿A qué me refiero con injusticia? Había mucho autoritarismo, hermanos. Lo que se hacía o lo que el emperador decretaba se hacía, no importando la condición en la cual se encontraba el hombre. Podemos ver que también había un gran deterioro en la sociedad, hermanos, de tal manera que los hombres no tenían autoridad. Las mujeres eran menospreciadas, hermanos. No había este respeto por la sociedad, porque ciertamente era un pueblo que se encontraba en decadencia, era un pueblo que se encontraba sin esperanza y era un pueblo que se encontraba sin Dios. Podemos ver cómo la sociedad era una sociedad que se encontraba precisamente en decadencia, hermanos. Y podemos pensar, ¿pero qué tiene que ver esto con la iglesia? La iglesia se encontraba en este Imperio Romano. En este lugar donde se encontraba una sociedad en decadencia, se encontraba la primera iglesia primitiva. Pero podemos ver ciertamente que esta iglesia era perseguida en este tiempo del Imperio Romano. ¿Pero por qué perseguían a la iglesia en este tiempo, hermanos? No la perseguían por creer en nuestro Señor Jesucristo, no, porque en ese tiempo se adoraban a una gran cantidad de dioses, a una gran cantidad de ídolos. En este periodo del Imperio Romano se adoraban a una gran cantidad de dioses, hermanos. Entonces los cristianos no eran perseguidos por creer en nuestro Señor Jesucristo, sino los cristianos eran perseguidos en esa época por ser rebeldes. ¿Cómo podríamos decir que un cristiano es rebelde, no? Pues eran rebeldes, hermanos, porque no se sometían a adorar al emperador. Lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, capítulo número 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y era precisamente lo que tenía presente la primera iglesia primitiva. No adoraban absolutamente a nada más que al Dios de las Escrituras. Por eso la iglesia en este tiempo era perseguida, hermanos. Y podemos ver, hermanos, cuál era la forma de vida de estos primeros cristianos. La forma de vida, hermanos, era muy sencilla. Había, como dice el libro de Hechos 2, del 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. La forma de adorar de la iglesia primitiva era una forma muy sencilla, hermanos. Se reunían en casas, no había templos como ahorita los tenemos. O se reunían en cavernas porque tenían miedo de ser perseguidos y ser tomados prisioneros por el Imperio Romano. Y la forma en la cual ellos adoraban a Dios era muy sencilla. Primeramente, lo central en esta reunión era la palabra de Dios. Se reunía este grupo de personas para escuchar la voluntad de Dios. La palabra de Dios era predicada aún en esas casas. La palabra de Dios era escuchada aún en esas cavernas donde se encontraban los primeros cristianos. Dice la palabra de Dios que se reunían y cantaban, entonaban salmos al Señor. Dice también que participaban del pan y del vino. Tenían comunión, hermanos, como hermanos en Cristo. Cada quien llevaba alimentos y compartían en esa pequeña comunión. También participaban de la cena del Señor, participaban del pan y participaban del vino. También hacían oraciones y rogativas en esta pequeña iglesia que se empezaba a desarrollar, hermanos. Y dice también la palabra del Señor que el Señor añadía a su iglesia aquellos que habían de ser salvos. Al principio los que estaban juntos como iglesia eran las personas de menos recursos. Dice Francis Schaeffer, hermanos, que el problema fue cuando empezaron a entrar a la iglesia personas que tenían un nivel más alto. Ahí fue cuando el gobierno se empezó a preocupar. ¿Por qué? Porque ciertamente se dieron cuenta que iban a ser perseguidos por el Imperio Romano, hermanos. Ellos, esta iglesia primitiva, comprendieron la forma correcta en la cual deberían adorar a su Señor. Ellos comprendieron ciertamente lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho por ellos. Y no habían pasado muchos años, hermanos, estamos hablando de 40 años, 50 años, 60 años, 100 años, después de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y podemos ver ciertamente cómo la primera iglesia empezó a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho por cada uno de ellos, hermanos. Empezaron a comprender que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ellos. Ellos formaban parte ahora de la iglesia. Y podemos ver, hermanos, ciertamente cómo esta iglesia primitiva era una iglesia muy amorosa, porque dice la palabra de Dios que había entre ellos una comunidad muy estrecha, de tal manera que vendían sus propiedades y lo traían a la comunidad de fe para que las necesidades de la iglesia se resolvieran. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que el Imperio Romano estaba persiguiendo a esta iglesia primitiva, hermanos. Ser cristiano en ese tiempo era muy difícil porque te costaba la vida. Ser cristiano en este tiempo no era tan sencillo como hoy, decir soy cristiano y no me pasa absolutamente nada. Ser cristiano en el tiempo de la época de los romanos te costaba la vida. Si sabían que tú eras cristiano, ciertamente tu vida estaba en juego. Te llevaban a los circos y eras comido por fieras, así como lo presentan muchas veces las películas de hollywoodenses. Así se llevaban a los cristianos, hermanos. Si nosotros estudiamos un poco acerca de la persecución de la iglesia cristiana, nos vamos a sorprender de la forma como la iglesia cristiana era perseguida. Dice la historia que a los cristianos los amarraban, así los cosían literalmente en las bestias y los echaban y se peleaban entre las bestias y a los cristianos se los comían. De tal manera que aún a los cristianos los clavaban en estacas y les prendían fuego alrededor del palacio del emperador Nerón. De tal manera, hermanos, que ser cristiano en ese tiempo era algo que te costaba completamente la vida.
Y ser cristiano en este tiempo es muy sencillo. Muchos dicen que son cristianos, pero la verdad, hermanos, están muy lejos, hermanos, de un verdadero cristianismo. Y por eso es muy importante comprender la situación que se desarrolló en el Imperio Romano, porque en esta época fue cuando se desarrolló la primera iglesia, hermanos. Y esa iglesia ciertamente fue perseguida poquito tiempo, hermanos, casi 300 años, hasta que llegó el Edicto de Milán, decretado por Constantino. Primeramente, este edicto de Milán, hermanos, podemos ver que tuvo dos implicaciones para la iglesia. Uno que fue muy bueno y otro que fue muy malo. ¿Por qué digo que fue bueno este edicto que decretó Constantino, hermanos? Primero, porque la iglesia cristiana en ese periodo de tiempo dejó de ser perseguida. Ahora ya no perseguían a los cristianos en ese tiempo. Y podemos ver que como ya no perseguían a los cristianos en ese tiempo, ahora los cristianos ya no tenían que reunirse en cavernas o escondidos o en casas, sino que ahora profesar la fe en Cristo lo podían hacer de una forma abierta. Fue bueno en ese tiempo porque aún el emperador oficializó la religión cristiana para el Imperio Romano, de tal manera que ahora el Imperio Romano, la religión oficial era cristiana. Por eso decimos que fue bueno, porque la iglesia cristiana en la primera época, pues ahora ya no era perseguida y ahora ya podían hacer sus cultos abiertamente y adorar al Señor, a Dios. Pero fue malo, hermanos, también de la misma forma, porque ahora dentro de la iglesia entraron personas que no habían sido llamadas por el Señor. ¿Por qué entraron a la iglesia personas que no pertenecían a la iglesia de Cristo? Porque ciertamente como Constantino se había vuelto al cristianismo y Constantino había oficializado en todo el Imperio Romano al cristianismo como religión oficial, todo aquel que se volvía al cristianismo tenía privilegios de parte del emperador. Entonces entraban a la iglesia no por haber sido llamados por el Señor, sino entraban a la iglesia ciertamente con el único fin de tener, podríamos decir, beneficios de parte del emperador. Y eso hizo que la iglesia se empezara a contaminar, hermano. Se contaminó la iglesia de una forma tremenda porque entró dentro de la iglesia lo que conocemos como el mundanalismo, pensamientos de hombres introducidos dentro de la iglesia del Señor, hermano. Y eso se desarrolló, hermanos, igual desde un periodo de tiempo muy pequeño, casi 1000 años, desde el año 500 hasta el año 1500, entraron el pensamiento de los hombres dentro de la iglesia. Pareciera algo muy sencillo, hermano, pero vamos a ver todo lo que entró dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A través de toda la Edad Media, desde el año 500 hasta el año 1500, la forma de adoración de la iglesia comenzó a cambiar. ¿En qué sentido, hermanos? En especial en la iglesia de Occidente, que es la iglesia de Roma. Primeramente, la iglesia primitiva tenía como parte central de su adoración la palabra de Dios. Ahora, lo que estaba haciendo es que la palabra de Dios ya no era la parte central de adoración en estas iglesias de la Edad Media, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo al principio la iglesia primitiva adoraba de una forma sencilla, hermanos. Y empezaron a añadir en el culto recuerdos, remembranzas de aquellos que habían sido mártires de la iglesia. Por ejemplo, a Juan. Por ejemplo, recordaban a Pedro, por ejemplo, recordaban a Felipe, a Santiago. Eso lo hacía la iglesia primitiva, hermanos. Pero lo que hicieron después es que en vez de nada más recordar a estas personas que habían dado su vida por el Señor, la iglesia empezó a adorar a estas personas como santos. Y entonces se quedó dentro de la iglesia la adoración
de estas personas que ciertamente fueron discípulos del Señor y que trabajaron para el Señor y que fueron instrumentos del Señor. Pero así como nosotros también somos instrumentos del Señor, no somos nosotros objeto de adoración. El único digno de ser adorado es nuestro Dios Trino. Y podemos ver cómo la iglesia empezó a contaminarse en ese tiempo, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, entró lo que nosotros conocemos como el pietismo. ¿Qué es el pietismo, hermano? Si nosotros hablamos acerca del pietismo, es que el hombre es muy bueno, hermano, que haga más oraciones, que cuando esté dentro de la iglesia se hinque, que haga, no sé, peregrinaciones a lugares muy lejanos, etcétera. Pero lo que se desarrolló en este tiempo es precisamente lo que conocemos como el monacato. ¿Y qué significa el monacato, hermanos? Mientras tú fueras más piadoso y mientras tú te apartaras de este mundo, serías mejor. Y entonces podemos ver cómo las personas se metían a estos monasterios para apartarse de la vida. Y eso no es lo que el Señor estaba pidiendo. Veamos cómo era la iglesia primitiva. Tenían todas las cosas en común, estaban unánimes, estaban juntos. Y ahora la iglesia del Señor se estaba apartando, hermano. Eso no fue todo lo que se añadió a la iglesia. La historia habla acerca de la esposa de Constantino, que trajo las astillas de la cruz de Cristo. Y entonces empezaron a adorar las reliquias, aquello que no era necesario adorar, hermano. Empezaron a adorar las reliquias dentro de la iglesia. ¿Qué más se empezó a adorar? Se empezaron a hacer oraciones por los muertos. También se implementó la adoración a María como intercesora. Esto ciertamente era una ofensa al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único en el cual nosotros podemos tener acceso al Señor. No hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, en el cual nosotros podamos acercarnos al Señor, sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia implementó ahora la mediación de María como intercesora. María podía interceder delante del Padre por todos aquellos que se acercaran a ella, hermanos. También tenemos que muchos papas, hermanos, en ese tiempo, muchos sacerdotes también eran completamente ignorantes. No había conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que enseñaban era lo que ellos comprendían o lo que ellos conocían. La palabra de Dios en ese tiempo era completamente ignorada. No la leían, hermanos. Podemos ver ciertamente que la palabra de Dios era muy difícil en ese tiempo conseguirla. Los únicos que podían tener acceso a la palabra de Dios era aquel gobierno eclesiástico, refiriéndose al papa, al sacerdote, al obispo, a todos que se encontraban en esta élite eclesiástica, hermanos. Y aún teniendo ellos la palabra de Dios, eran ignorantes porque no la leían, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo ahora la misma palabra de Dios está diciendo que solamente existen 2 sacramentos y los conocemos bien y los hemos analizado y hemos estudiado: el bautismo y la cena del Señor. La iglesia en ese tiempo no solamente dio estos 2 sacramentos, sino se ampliaron ahora 7 sacramentos, de tal manera que la iglesia debería de cumplir con cada uno de estos sacramentos, pero vean, para poder obtener la salvación. No solamente como un medio de gracia, sino para poder ser salvos, hermanos. Y deberíamos de cumplir cada uno de esos sacramentos para agradar al Señor, hermanos. Se implementaron en este tiempo, hermanos, las confesiones auriculares de los sacerdotes. Llegaba el pueblo con el sacerdote y le confesaba los pecados. Y todavía, hermanos, el sacerdote podía perdonar los pecados de aquel que se acercaba para poder escuchar, para poder confesar sus pecados, hermanos.
Se imponían penitencias para alcanzar el favor de Dios que ni aun ellos mismos podían cumplir. Los mismos sacerdotes ponían penitencias a los hombres que ni siquiera ellos mismos estaban dispuestos a cumplirlas. Y no se diga, hermanos, que la iglesia en este tiempo adquirió un gran poder político, un gran poder económico, un gran poder territorial, de tal manera que en este tiempo la iglesia del Señor fue una iglesia territorialmente muy grande, muy poderosa, hermanos, con muchos recursos económicos, con muchas propiedades, tenía influencia en el gobierno, pero muy apartada del Señor, hermanos. Eso era la iglesia antes de la Reforma, hermanos. Pero ¿cómo era el pueblo? La iglesia se encontraba en una opulencia muy fuerte, hermanos, pero refiriéndome a la iglesia solamente a aquellos prelados que se encontraban dirigiendo la iglesia eclesiástica, los obispos, los sacerdotes, el papa, ellos sí tenían un gran poder y tenían riquezas, pero el pueblo, absolutamente el pueblo se encontraba en una miseria total. El pueblo no tenía absolutamente nada. No tenía recursos materiales de nada, hermanos, tenía puras migajas. El pueblo era también ignorante, no tenía absolutamente nada. El pueblo carecía, hermanos, de todo. Y podemos ver, hermanos, que esto fue anunciado por la palabra de nuestro Dios en la misma Escritura. La misma Escritura en Amós, capítulo 2, versículo 4, dice lo que la iglesia en este tiempo está pasando. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. La iglesia del Señor era una iglesia que se había apartado de Jehová, se había apartado de sus mandamientos. Dice Jueces capítulo 2 versículos 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Veamos ciertamente cómo fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una iglesia celosa de Dios, celosa de la adoración. Adoraban de una forma correcta. Pero dice el libro de los Jueces que esta generación de la iglesia primitiva fue llevada con el Señor y se levantó otra generación que no conoció a Jehová. Y esta generación precisamente es el desarrollo de toda la iglesia, después de la iglesia primitiva hasta la iglesia de la prerreforma. Y nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo la iglesia se distorsionó de una forma abismal. De tal manera que de tener unos principios sólidos, unos principios fuertes, ahora la iglesia se había completamente distorsionado en pensamientos humanistas, hermanos. Esta era la forma en la cual se encontraba, como lo expresa el primer punto, la iglesia, las condiciones de la iglesia hasta la Reforma. Y debemos de comprender muy bien y muy claro cómo se encontraba la iglesia para poder comprender el impacto que tuvo la Reforma en ese tiempo, hermanos. Era una iglesia decadente, era una sociedad decadente, era una iglesia que estaba apartada completamente de Dios, era una iglesia que no obedecía los mandamientos del Señor, era una sociedad o un pueblo que no conocía de Dios. Había solamente puro humanismo en este tiempo, hermanos. Vamos a ver el punto número 2, los principios fundamentales de la Reforma. Dice la palabra de nuestro Dios en el pasaje de la Escritura que leímos al principio. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dice la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñasen para que los pongáis por obra, en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos,
que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Analizando esta parte de la Escritura, hermanos, que es muy importante, nosotros nos vamos a encontrar, hermanos, que lo que está anunciando este pasaje de la Escritura es la ley de Dios. Nosotros podemos ver que la ley de Dios fue promulgada en Sinaí. Todos lo conocemos, hermanos. Y en Sinaí, hermanos, no solamente fue una lista de esto sí hagas, esto no hagas. No fue simplemente una lista de prohibiciones y una lista de cosas aceptables para que el pueblo hiciera. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo en Sinaí lo que estaba haciendo el Señor era cuidar a Dios, cuidar al pueblo de una forma personal, hermanos. No olvidando que el pueblo que se encontraba en Sinaí era una nación santa para el Señor. Era una nación que Dios había elegido de entre todas las naciones, y lo que le estaba dando Dios en Sinaí eran sus mandamientos para que a este pueblo le fuera bien, para que a este pueblo viviera conforme a la voluntad de Dios. Y en Sinaí nosotros nos encontramos ciertamente la ley moral, la conocemos todavía, los 10 mandamientos. Sabemos bien que en estos mandamientos nos encontramos la correcta relación que debemos de tener con Dios y también la correcta relación que debemos de tener con nuestro prójimo. Eso es lo que nos enseñan los 10 mandamientos, pero estos mandamientos solamente tienen sentido en Dios, en Cristo. Sin Cristo estos mandamientos no tienen sentido. Solamente tienen sentido en Dios, hermanos. Si el Señor ha cambiado tu corazón, tú vas a solamente adorar a un solo Dios. Si el Señor ya cambió tu corazón, entonces no vas a tener dioses ajenos delante de ti. Si el Señor ya cambió tu corazón, entonces vas a honrar a tu padre, vas a honrar a tu madre, no mentirás, no dirás falso testimonio, etcétera. Todo lo que esta ley está anunciando solamente tiene sentido en Cristo, hermanos. Y no solamente se anunció en esta parte de la Escritura la ley moral, no, también se mencionó lo que es la ley ceremonial, la forma correcta en la cual el hombre puede acercarse a Dios. No cualquiera en ese momento podía acercarse al Señor, no. Si estudiamos la palabra nos encontramos con el tabernáculo de reunión y solamente el sacerdote podía acercarse al Señor, al lugar santísimo, una vez al año, interceder por todo el pueblo, y el Señor perdonaba los pecados del pueblo. También nos encontramos en este Sinaí la ley civil. Acordémonos cuántas personas eran los que se encontraban en el monte Sinaí, hermanos. Miles, hermanos. Y el Señor estaba dando la forma correcta en la cual el hombre debería de vivir, hermanos. Pero nosotros vemos claramente que lo que Dios estaba mostrando ciertamente en Sinaí era su voluntad, lo que Él quería que el pueblo de Dios hiciera, hermanos. Nos encontramos en este tiempo que muchos hablan de esta forma. La ley ya pasó de moda. La ley ya no sirve, ahora estamos en la gracia, ¿no? Es lo que muchas personas dicen porque no comprenden. Ciertamente nosotros tenemos una revelación completa, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros nos encontramos también la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, que se encuentra ciertamente en el Antiguo Testamento. Pero no ha pasado de moda, sigue estando vigente, hermano. Y podemos ver, hermanos, ciertamente como en este pasaje de la Escritura, Deuteronomio, nos encontramos con los principios fundamentales para poder desarrollar una reforma. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la reforma de 1517, que es el punto hacia donde yo quiero llegar, sino que en el Deuteronomio del
capítulo 6, del 1 al 9, nos está presentando los fundamentos para reformar no solamente la iglesia, sino reformar tu vida, sino reformar el hogar, reformar la educación, reformar el trabajo, reformar cada una de las áreas donde nosotros nos encontremos. Veamos cuáles son estos puntos fundamentales que encontramos en el libro de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó para que os enseñaran. Primero, el Señor es el que nos está hablando directamente en estos mandamientos. Aunque sabemos que es la letra la que nosotros estamos leyendo, es la voz de Dios la que nos está hablando a nosotros. Es Dios mismo hablándonos a través de estos mandamientos. Cuando nosotros abrimos la palabra de nuestro Dios, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es Dios mismo hablándonos a nosotros para que le obedezcamos, hermanos. Veamos lo que está diciendo. Estos pues son los mandamientos, y no se está refiriendo solamente a la ley que fue dada en Sinaí, sino a toda la palabra de Dios. Estos son los mandamientos que Dios te ha dado, hermano. Dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñaran. Dios mismo es el que está hablando a través de la palabra, hermanos. Cuando nosotros hacemos una interpretación de la Escritura, hay un método de interpretación que se llama hermenéutica confesional. Y ese método de interpretación es que tú comprendas que Dios es el que te está hablando. Cuando tú lees un pasaje de la Escritura, debes de comprender que el Señor tiene para ti instrucciones, que el Señor tiene para ti ordenanzas, que el Señor tiene para ti lo que a Él le agrada. Entonces nos comprendemos primeramente que es Dios mismo hablando al pueblo. Primer error que tuvo la iglesia de la Edad Media: se alejaron de la palabra de Dios. No reconocieron la Escritura como la única norma de autoridad. Inclusive en la época de la Edad Media decían, según lo comenta Francis Schaeffer en sus películas, no podrá existir la iglesia sin la palabra de Dios. Eso decían ellos, haciendo a un lado la Escritura y dejando solamente el pensamiento humano. Primero, la iglesia de ese tiempo se apartó de la palabra de Dios. No la reconocieron como única autoridad, hermanos. Segundo principio, hermanos. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen. Aquí está hablando que la palabra de Dios, que la ley de Dios debe de enseñarse, hermanos. Sabemos que la ley fue decretada a Moisés, se la dio Dios a Moisés. Y lo que tenía que hacer Moisés era enseñársela al pueblo para que supieran la forma correcta en la cual deberían de vivir, para que supieran la forma correcta en la cual deberían de adorar a Dios, hermanos. Ahora tenemos una revelación más amplia, total, todo abarcante, hermanos, que es la palabra de Dios. Si el Señor ha permitido que tú conozcas, el Señor te está diciendo que también debes de enseñar la palabra de Dios, hermano. Que exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Que animes a aquellas personas que se encuentran apartadas. Y es precisamente lo que sufrió la iglesia en la Edad Media. Aún las pocas personas que llegaron a comprender la palabra de Dios en este periodo de tiempo de la iglesia, no se lo compartieron a las demás personas.
Lo que enseñaban en este periodo de tiempo, en vez de enseñar la palabra de Dios, eran lo que ellos creían. Sus mismos documentos que ellos escribían, se los enseñaban a la iglesia. La palabra de Dios era completamente desconocida en este tiempo, hermanos. Y no solamente en el área eclesiástica debe de ser enseñada la palabra de Dios, sino donde quiera que tú te desarrolles, donde quiera que tú te desenvuelvas, donde quiera que tú trabajes, porque la palabra de Dios es la norma para toda actividad humana. No es que aquí encontremos una receta de cocina para poder hacer carpintería, o no es que aquí encontremos una lista para poder hacer mecánica, o para ser abogado, o para ser científico, no. Lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios son los principios básicos para que pueda hacerse el desarrollo del oficio de una forma correcta. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, hermanos. Y es lo que la iglesia de la Reforma dejó de hacer. Por eso la iglesia en este tiempo era una iglesia completamente ignorante. Veamos cuáles fueron los problemas que tuvieron los prerreformadores, como por ejemplo Juan Hus, Juan Wycliffe. Ellos exhortaban a que se volvieran a la Escritura. Y por exhortar a la iglesia para que se volviera a la Escritura, estas personas dieron su vida, hermanos. Fueron muertos, hermanos, por decirle a sus contemporáneos que se acercaran a la palabra de Dios. Tercer fundamento. Dice la palabra de nuestro Dios: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No solamente implica conocimiento de la palabra, no solamente implica que tú seas muy sabio en el conocimiento de las doctrinas, implica que lo apliques, hermano. ¿De qué te sirve una iglesia que tenga un gran conocimiento de las enseñanzas de la palabra de Dios si no lo aplica? Como decía el doctor Velázquez, hermano, vas a ser el más sabio del panteón. Vas a ser el que tenga más conocimiento en la tumba, hermano. No. Tu responsabilidad, hermanos, es ciertamente ponerlos en obra. Nosotros sabemos de una forma clara cuál es el resumen de la ley. El resumen de la ley es amar a Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En realidad, ¿amamos al Señor de esa forma? En realidad es nuestro deseo, hermanos, es lo más primordial en nuestra vida, amar a Dios. O ponemos cosas antes que al Señor. Eso es lo que hacemos, hermanos. Dejamos al Señor después, al último. Pero también dice el mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas necesidades hay, hermanos? Una gran cantidad de necesidades. Y aún sabiendo nosotros las necesidades que hay, nos hacemos de la vista ciega como si no las viéramos. Y los pasamos por alto como si no pasara nada, hermanos. Pero debemos de comprender que el Señor nos los va a demandar. Dice la misma palabra de nuestro Dios: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿A quién está diciendo o quién está diciendo que debe de guardar los mandamientos? ¿Solamente los que ya estamos viejitos? ¿Los que ya tenemos pues ya la tercera edad? ¿O los que ya estamos grandes? No, hermanos.
Aquí está diciendo, así como en Sinaí, todo el pueblo completo debería de obedecer la ley de Dios. Nuestra responsabilidad es enseñarle no solamente a los mayores, sino también a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, para que te vaya bien, hermano. Dice el profeta Isaías, ¿por qué querer ser castigados todavía? ¿Por qué te rebelas? Si a fin de cuentas es para tu bien, pero no obedecemos la ley de Dios. Dice, tu hijo, el hijo de tu hijo. ¿Qué dice después, hermano? Todos los días de tu vida. No solamente te está diciendo que obedezcas al Señor el domingo en la tarde y eso 2 horas. Y si se alarga el culto, no, ya di más. Te está diciendo el Señor todos los días de tu vida. Los 365 días del año, las 24 horas del día, debes de obedecer la ley de Dios. Eso era lo que no comprendía la iglesia de la Edad Media, hermanos. Lo que la iglesia de la Edad Media quería nada más era opulencia, pompa, una vida muy agradable, muy fina. Y aquellos que se encontraban en opresión, hermanos, el pueblo se encontraba completamente oprimido en miseria. Pero el Señor levantó ciertamente a hombres temerosos de Dios. Entre uno de ellos, hermanos, ciertamente Martín Lutero. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? Algo muy sencillo: leer la palabra. Al haber leído la palabra, hermano, se dio cuenta de que la iglesia en este tiempo se encontraba completamente desviada, hermanos. Se encontraba en una condición apartada de Dios, en una idolatría tremenda, hermanos. No quisiera hablar de las indulgencias porque es lo que vamos a hablar más adelante, hermanos. Pero Martín Lutero se dio cuenta de los abusos de la iglesia con el pueblo. Se dio cuenta Martín Lutero de que la iglesia se encontraba en una condición diferente a como lo marcaba la palabra de nuestro Dios. Y Martín Lutero, por haber leído y escuchado la palabra de Dios, se dio cuenta, hermanos, de que algo tenía que hacer. Algo muy sencillo: anunciar sus verdades, anunciar lo que dice la palabra de Dios. Lo conocemos como las 95 tesis de Martín Lutero, que también vamos a ver más adelante. Pero por haber anunciado la palabra de Dios, Martín Lutero se echó a todo un movimiento, a toda una iglesia encima, porque todos tenían una visión completamente diferente, que no era la visión de la Escritura. Martín Lutero lo que quería hacer eran las cosas correctas, como la iglesia primitiva, adorar al Señor de una forma sencilla, como la adoraban los padres de la iglesia. Y por querer volver nuevamente a esta forma de adoración, Martín Lutero le costó bastante caro, hermanos, todo lo que él hizo, hermanos. Y podríamos hablar mucho tiempo acerca de la iglesia de la Edad Media, hermanos. Pero vamos a hablar acerca de la iglesia de este tiempo. ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Cuántas iglesias hemos visto, hermanos, en este tiempo que se encuentran apartadas de la palabra de Dios? Que a la hora de que predican o exponen la Escritura, estos pastores dicen: yo creo, yo vi, yo soñé, y es lo que le enseñan al pueblo, hermanos.
Pensamientos humanos, así como en la época de la Edad Media, hermanos, que no son ni doctrinales ni escriturales. Son simplemente emociones que hacen que el pueblo momentáneamente se sientan bien. Hay iglesias que son numerosas, hermanos, donde las emociones saltan en ese momento, hermanos, pero apartados, completamente apartados de Dios, apartados del Señor, donde en esas iglesias también están enseñando herejías, hermanos. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Jueces. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora estas iglesias, hermanos, siguen siendo esta generación que es depravada, hermanos. Siguen siendo estas iglesias que no conocen al Señor. Nuestra responsabilidad, hermanos, delante de Dios, como iglesia, es que se enseñe correctamente la palabra de Dios. Pero esto puede tener dos efectos en la vida de los cristianos. O lo aceptas porque es la voluntad de Dios. Si el Señor te está hablando a través de la palabra, no te enojes conmigo, porque a fin de cuentas yo solamente estoy predicando la palabra. Enójate con el Señor. Y el otro efecto es someterte a la palabra de Dios. Si tú te sometes a la palabra de Dios, tenlo por seguro que así como dice la palabra, serás bendecido, te irá bien. No te apartarás nunca de los caminos del Señor. Pero si te rehusas a la palabra de Dios, el Señor va a tratar contigo, hermano. ¿Cómo va a tratar? Solamente el Señor sabe, hermano. Y por eso, hermanos, es importante la reforma, no solamente en la época de la Edad Media, sino también en este tiempo hay que reformar las iglesias de este tiempo, que se encuentran de la misma forma desviadas, hermanos, enseñando doctrinas de hombres, enseñando pensamientos escolásticos, pensamientos helénicos, pensamientos sintéticos, de tal manera que la iglesia no se da cuenta, pero se encuentran completamente apartadas del Señor, hermanos. Y se dicen iglesias cristianas, hermanos. El único que puede tener la verdad es Dios, y la manifiesta a través de su palabra. Si como iglesia, hermanos, nos hemos desviado, Dios permita que nuevamente sigamos por su camino. Porque ciertamente, hermanos, los hombres son imperfectos y tenemos errores, hermanos. El único perfecto es el Señor. Pidámosle a Dios por medio de su Espíritu Santo para que la iglesia en la cual nosotros estamos glorificando a Dios sea una iglesia que de verdad adore a Dios de una forma correcta, conforme a sus fundamentos, conforme a su palabra, y que no nos desviemos, hermanos. Y como dice la palabra de Dios, el Señor irá añadiendo a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Vamos a orar, hermanos. Queremos darte gracias, Dios, en esta tarde porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos, Dios, en esta tarde porque a pesar de todos los defectos que podamos tener, Señor, tú eres el que diriges a tu iglesia. Tú eres el único, Señor, que puede llevarnos a un conocimiento correcto de tu palabra, Dios. Tú eres el único que puede hacer que nuestro corazón responda favorablemente y podamos alzar los ojos a ti, nuestro buen Dios. Ayúdanos, Señor. Somos ignorantes, Dios, claro, pero tú eres el que nos capacitas, Dios. Tantas faltas tenemos, Dios, pero tú, Señor, es el que nos ayudas, bendito Padre. Como iglesia, Señor, rogamos para que tu iglesia
siga los caminos correctos, Dios. Y no solamente haya una reforma dentro del área eclesiástica, sino que también en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, la palabra de Dios sea parte central, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra vida, en la escuela, donde quiera que nos encontremos, que sea la norma para nuestra vida. Y así como Lutero alzó su voz, permite que en este tiempo también todos aquellos que te confiesen como su Señor, como tu Señor, alcemos la voz, Señor, y podamos proclamar tu verdad. Bendito seas, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.